En más de la Revolución Mexicana le tenemos un trabajo especial sobre el papel de la Suprema Corte durante este conflicto armado. Una etapa en la que la Corte tambaleó entre la legalidad y la legitimidad. Las construcciones históricas explican a la Suprema Corte de Justicia como una institución estable en la última etapa del Porfiriato. Los 15 ministros que la integraban eran abogados y juristas con reconocida trayectoria. Una corte autónoma sobre el control de juicios en la administración y procuración de justicia, pues antes de 1908 tenía esa última facultad el Poder Judicial. Es la misma Corte, esa misma Corte que viene trabajando desde finales del siglo XIX, es la Corte que Madero hereda cuando es presidente de la República. Y entonces fue una Corte que estuvo entre la espada y la pared, porque la Corte siempre intentó mantenerse bajo los principios de legalidad, los principios de debido proceso de la época, ¿no? Sin embargo, la realidad rebasó a la Corte en la época del brevísimo gobierno maderista. Tras su asesinato en la Decena Trágica, la Suprema Corte de Justicia se quedó sin voz por la falta de una postura crítica sobre ese hecho. No adopta una posición crítica respecto a los acontecimientos, simplemente los ministros pues decidieron guardar minutos de silencio, sacaron un pendón ahí en la puerta de la Corte, lamentando los hechos de febrero del 13, pero los ministros intentaron mantener el control de la legalidad a toda costa. Mientras se desarrollaba la guerra de revolución, el conflicto acorraló a los ministros. Venustiano Carranza expidió el Plan de Guadalupe, tras lo que se levantó en armas para desconocer el gobierno de Victoriano Huerta, dando paso a la revolución constitucionalista. La Corte siguió cumpliendo con su mandato. Pero la Corte sigue funcionando. O sea, mucha gente piensa que en el levantamiento de Carranza la Corte había cesado de trabajar. No, no es cierto. Todavía el ministro Carvajal, que había sido el ministro presidente que en esta transición difícil es el que va a avalar de alguna manera el nombramiento que va a hacer el Senado en la figura de Victoriano Huerta como presidente provisional de la República, pues le va a tocar ese momento difícil, ¿no? De ahí nació el estigma de una supuesta corte huertista, y viene el periodo de crisis de legitimidad de la Suprema Corte. Carranza arengaba en sus discursos para reconocer que el Poder Judicial solo debía descansar en jueces y magistrados revolucionarios. Y es muy interesante cuando uno revisa las actas del Pleno de la Corte entre marzo, mayo del 13 y junio, agosto del 14, cómo los ministros están intentando pues continuar los juicios, continuar las revisiones de amparo, continuar la revisión de las apelaciones de los tribunales unitarios, y uno revisa los documentos y uno dice, pues aquí parece que no hubo nada, ¿no? Parece que no hubo revolución, y trató de dirimir conflictos, sobre todo los del foro militar. Por el conflicto armado se presentaron muchos recursos contra abusos de militares. Los civiles se quejaban ante la Corte de diversos delitos por militares revolucionarios. Los ministros empezaron a ausentarse de las sesiones por amenazas. Los tribunales y juzgados asumieron diversas competencias de la Corte. En 1916, Venustiano Carranza ordenó la supresión de la Suprema Corte de Justicia. Pues fue una etapa donde la administración de justicia se pulverizó, es decir, prácticamente estuvo de manera, yo le llamaría, fue una justicia itinerante. ¿Por qué? Porque los jueces de distrito, los magistrados de circuito, literalmente tenían que esconder los archivos, ir a lomo de mula. Tras momentos de incertidumbre, se convocó al Congreso Constituyente. Con la Constitución de 1917, la Suprema Corte fue reinstaurada como el máximo órgano de justicia del país. La lección más importante para la Corte es que debe de mantener no solamente su autonomía como poder, sino también estabilidad y sobre todo legitimidad. En la medida que los ministros de la Corte y su estructura orgánica es intachable y la población los ve como realmente jueces
abocados a la administración de justicia, creo que en ese sentido la Corte va a seguir contribuyendo muchísimo a la estabilidad del Estado. Canal Judicial, Mario López Peña.